La vida parecía perfecta hasta que descubrí el oscuro secreto que se escondía tras la sonrisa de mi mujer. No solo me engañaba, sino que nuestra hija se había convertido en una figura oscura que trabajaba como prostituta. La traición se convirtió no solo en un drama familiar, sino en un camino hacia el autodescubrimiento y la venganza. Hola a todos. No hace mucho, tenía una familia maravillosa, una esposa y una hija, por cuyo beneficio trabajaba como papá Carl, y ahora no quiero verlas a las dos, y las dos me dan asco hasta la náusea, después de todo lo que he aprendido, y desde hace una semana me quedo con un amigo. Trabajamos juntos en la misma empresa, aunque nos conocemos desde nuestro primer año en la Politécnica, hemos levantado juntos esta empresa, hemos hecho proyectos juntos. Su hija cursa el primer año de Derecho en San Petersburgo, y hace 2 años enterramos a su mujer. Le pagamos la operación, pero por desgracia no le sirvió de nada. Durante esos 2 años, Dima no volvió con ninguna mujer, ni con una esposa, ni con una cohabitante, ni siquiera con una amante. Satisfacía sus necesidades físicas con la ayuda de chicas de la profesión más antigua. Ni una sola vez me han llamado para tenderme la mano, pero yo así paso. Durante toda mi vida no engañé ni una sola vez a mi mujer, y en mi tiempo libre, del que disponía catastróficamente poco, procuraba dedicarlo a mi familia. Por cierto, tengo 39 años, y mi mujer 36, y mi hija 16 y medio. Y así, aquel día después del fin de semana, Dimka llegó al trabajo más sombrío que una nube. Por su aspecto, era evidente que quería decirme algo, pero no se atrevió durante mucho tiempo. Pero le pregunté si le pasaba algo a su hija. Me dijo que su hija estaba bien, pero la mía no. Cam vino a visitarle el fin de semana y decidieron ir a la sauna a divertirse. Consiguieron bebidas, llamaron a la agencia, hicieron reservas y una de las personas que vino fue mi hija, Berka. Mi suegra se llamaba Nadie, mi mujer Lube, mi hija Vera. Y ahora no tengo amor, ni fe, ni esperanza. Mi primer pensamiento fue darle un puñetazo en la cara a mi amigo. Si se trataba de una broma, era muy desafortunada. Pero por su mirada preocupada estaba claro que no bromeaba en absoluto. Dima dijo que fingió no reconocerla, pero volvió a llamar a la agencia y pidió que sustituyeran a las chicas. Cam no me dijo nada, se limitó a decir que las menores de edad no eran su tipo. Yo le contesté que tal vez se equivocaba o solo era parecido en apariencia, pero no creía que mi hija fuera capaz de caer así. Mi amigo me dijo que él dijo lo que vio, y que luego lo solucionara él mismo, en todo caso, puedo contar con él. Ese mismo día me metí en el portátil de mi hija, y todo comprobado. Vi sus fotos pertinentes, así como una lista de precios de diferentes espectros de esos mismos servicios. Dios, se me cayó el suelo bajo los pies. Por la noche, cuando mi mujer y mi hija estaban en casa, monté un escándalo. Si hubiera sabido entonces lo que me esperaba. Mi hija ni siquiera empezó a justificarse, actuó desafiante, dijo que tenía 16 años y que podía acostarse con quien quisiera y vivir como le diera la gana, y que yo prefería no meterme en su vida, para empezar, mejor vigilar a su mujer. Lube le gritó que cerrara la boca, pero Vera no la escuchó. Cuando le pregunté qué quería decir, ella dijo: «Estás cachondo, papá». Cachondo desde hace año y medio, al menos desde que yo lo sé. Dijo que mamá tenía un amante, al que no dudaba en traer a nuestra casa, y cuando mi hija los pilló en pleno lecho conyugal, me suplicó que no dijera nada y exigió que no se metiera en la vida de mis padres. La hija se amargó y también empezó a vivir su vida como le dio la gana. Cuando mi mujer se enteró del comportamiento de mi hija, la hizo callar amenazándome con hablarme de su amante y poniéndome condiciones. Se mantuvo al margen de su vida, y si yo me enteraba de lo que hacía mi hija, tampoco se callaría. Cuando descubrí a mi hija sin mi mujer, se descontroló por completo. Sentía que podía hacer lo que quisiera, y que su madre no tenía derecho a decírselo, porque ya me lo había demostrado todo con su propio ejemplo. Primero clubes, discotecas, chicos, luego amantes ricos, y luego fue cuesta abajo y ella fue cuesta abajo, y su esposa, al enterarse, guardó silencio,
porque tenía miedo de su propia exposición. Mi hija se fue a su cuarto y se encerró, y yo tuve una dura conversación con su mujer. Ella cambió de táctica. Si al principio se sentaba con los ojos cerrados y derramaba lágrimas, luego decidió que la mejor defensa era un ataque. Se abalanzó sobre mí con acusaciones de que todo era culpa mía, que yo era yo, y todo el tiempo en el trabajo le presté poca atención, que dejé de notar una mujer en ella, y ella quería ser deseada y amada, pero tampoco quería destruir la familia, así que ella y su hija y se cubrieron mutuamente. Que echaba de menos a mi mujer y luego a mi hija por culpa de mi trabajo. No pude seguir escuchando y le di un puñetazo en la cara a mi mujer. Le pregunté si se daba cuenta de que Vera seguía siendo una niña, que solo tenía 16 años. Llamé a Dimka y se lo conté todo. Me exigió que recogiera mis cosas necesarias antes de que llegara y le esperara. No puedo quedarme en esta casa, podría hacer un desastre. Me sugirió que me quedara un tiempo en su casa, porque vivía solo y tenía sitio de sobra, y podríamos decidir qué hacer juntos tomando un té. Metí algunas cosas en el bolso, mi mujer cayó de rodillas, me agarró de la pierna, gritando que no podía irme ahora, que decidiéramos juntos cómo estar en esta situación, porque somos una familia. Le respondí que ya no tengo familia. Mañana voy a pedir el divorcio, y eso lo decidiré yo, pero solo diré una cosa, que no lo dejaré así, que ella y su hija se valen la una por la otra. En casa de Dima me emborraché, grité, lloré, me enfadé, mi amiga esperó pacientemente a que me desahogara, para pasar a un diálogo más constructivo que solicitó el divorcio, así como el reparto de vivienda y bienes, eso por sí mismo. A continuación, se ofreció a informar de esta agencia a la policía, informe de que los menores estaban trabajando en este burdel, listo para ir también y confirmarlo como testigo. También no olvide mencionar que la esposa, su madre sabía lo que su hija menor de edad estaba haciendo, a saber, venderse, y al hacerlo no tomó ninguna medida, me lo ocultó a mí y a todo el mundo. Que las fuerzas del orden se ocupen ahora de esta agencia y de la exmujer sin 5 minutos. ¿Y ahora qué hacer con la hija? Es necesario aislarla urgentemente. Hay dos opciones, o un internado especializado tipo cerrado para adolescentes problemáticos, o un hospital psiquiátrico. Ante mi mirada sorprendida añadió, sí, exactamente un psiquiátrico, porque las chicas de tal profesión, o las que protagonizan las películas correspondientes, tienen la psique rota y no todas llegan a ser normales. Así que ahora estoy en casa de un amigo por tercer día, no contesto a las llamadas de mi mujer, el guardia de seguridad del trabajo me ha dicho que no la deje en la puerta, ha venido 2 veces a mi despacho. Quizá puedas aconsejarme algo, porque si hago lo que me ha sugerido el amigo, no habrá vuelta atrás. También puedes preguntar, ¿cómo es posible, hombre, que no te dieras cuenta de que tu mujer te engañaba? Les daré algunos detalles. Mi mujer me decía que pasaba la noche en casa de un amigo o en un club. Siempre la estaba cubriendo, sobre todo porque no salía tan a menudo. Yo no estaba al tanto de todo lo que pasaba, no sabía nada, ya sabes, no había ido de vacaciones en 3 años, mi trabajo era el futuro de mi familia. Entiéndelo, yo mismo crecí en la pobreza y él mismo, no deseaba lo mismo para mi familia. Y ahí está, gratitud. De ninguna manera me eximo de responsabilidad por lo que pasó. Trabajé duro, hice viajes de negocios que duraban de 1 semana a 1 mes. Sí, sin duda fue culpa mía que pasara la mayor parte de mi vida en el trabajo y acabara por no ocuparme primero de mi mujer y luego de mi hija. Hoy, mi mujer todavía me ha alcanzado y sollozaba diciendo que mi hija se había ido de casa después de mí, sin responder a mis llamadas. Le dije que encontraría a mi hija y la enderezaría por mi cuenta, y que ella ya no tenía lugar en nuestras vidas. Después de las vacaciones voy a pedir el divorcio. Dima dijo que utilizarían todas nuestras conexiones y que sin duda la encontraríamos. Mi mujer dijo que había roto con su amante y me pidió que volviera a casa. Yo, por así decirlo, la rechacé categóricamente. Le dije que tal vez habría perdonado su infidelidad, pero que le rompiera la vida a su hija para ocultar su aventura amorosa, no se lo perdonaré jamás. Sabes, mucha gente que utiliza los servicios de estas chicas de compañía, también se lo dije a una amiga,
no se da cuenta de que también podría ser la hija de alguien, la madre de alguien o la hermana de alguien. Imagina la situación, si en el lugar de mi fe alguien de tu familia, de tus conocidos, entonces decides si creerme o no. Y ahora la segunda historia. En la oscuridad de la noche, mientras el dolor y la rabia se mezclaban en mi alma, hice un voto: nadie quedaría impune. Mi venganza por el amante de mi mujer que mutiló a nuestra hija sería fría y despiadada. Esta es una historia de venganza que afectará a cualquiera que intente destruir nuestra felicidad conyugal. Nos casamos a los 21 años. Nos casamos porque queríamos vivir juntos en el piso de mi padre, y sus padres se oponían rotundamente a que lo hiciéramos sin casarnos. Como mi sueldo era muy pequeño y ella no trabajaba, acordamos no tener hijos todavía. Ya teníamos bastante con lo nuestro. En cuanto empezamos a vivir juntos, empecé a notar que mi mujer mentía todo el tiempo. Te diré cómo se manifestaba. Entonces algunos mensajes en el teléfono esconde y borra, o, por ejemplo, dice que fue a su madre, pero ella va con una novia a la tienda. ¿Cómo lo sé? Pero puedo explicar. Puse un programa en el teléfono, es decir, siempre podía saber dónde estaba, y casi siempre me mentía. Pero eso son solo las pequeñas cosas. La gran mentira, eso es todo. Decidió montar su propio negocio, coser algo allí en casa y venderlo por internet. Se gastaba todo el dinero que ganaba entre comillas en ella misma, porque pensaba que éramos mi padre y yo los que teníamos que mantenerla, y lo que hacía era suyo, era suyo. Resultó que compraba las telas con su tarjeta de crédito, después de lo cual esta desdichada empresaria vendía todo lo que cosía por debajo de su valor, te imaginas, y se lo gastaba personalmente en ella misma. Cuando me enteré, la tarjeta de crédito ya tenía unos $25,000 menos, que es mi sueldo anual neto. Y lo más importante, se quedó embarazada accidentalmente. Entonces, ¿qué pasó? Pasó. Por supuesto, decidimos mantener a la hija. 2 años y medio más tarde, de nuevo accidentalmente quedó embarazada, aunque en ese momento ya no confiaba en sus pastillas y yo para proteger, solo con un condón. También sucede así. Y empezaron a surgir pensamientos nada buenos. Si la primera hija es mi copia, entonces la segunda copia de mi suegra, es decir, nada en común conmigo. No dejaba de mentirme y se metía constantemente en aventuras dudosas. Mi padre nos salvó 2 veces de la quiebra pagando las deudas de ella, como comprenderás ciertamente no las mías. Nos peleábamos mucho. La casa estaba muy mal. Estaba sucia, sin limpiar, toda la comida estaba a medio terminar. Jugaba con las niñas como con muñecas, podía olvidarse de darles de comer o cambiarles la ropa. Yo llegaba a casa del trabajo y todo recaía sobre mí. El otoño pasado ya no estaba en el bagató. Sí, también empezó a decir que estaría bien tener un tercer hijo. En fin, que no me adecuaba del todo. Después de otra pelea que acaba de dar un portazo y se fue a un amigo, dejando a mi esposa e hijas en el cuello de su padre. Mi mujer se puso furiosa e inmediatamente escribió en Facebook que habíamos roto. Luego empezó a escribir todo tipo de cosas desagradables sobre mí. Y ya fuera por la bebida o por cualquier otra cosa, escribió que había iniciado a las 2 niñas engañándolas. La primera dejó de tomar la píldora, y sobre la segunda escribió que por ahora era un secreto. También escribió que no se iba a mudar a ningún sitio. Me avergoncé delante de mi padre de haberle tendido una trampa así. Se acordó que ella y las niñas vivirían en el piso de su padre 1 año más, hasta que la mayor tuviera que ir al colegio a los 6 años. Yo no sabía dónde iba a vivir, ya que mi sueldo se había destinado a la pensión alimenticia de mi mujer y de mis hijas. Me quedaba con una miseria. Ya no tenía ni para una habitación. Durante un par de meses estuve sobreviviendo con conocidos. Pedimos el divorcio, pero tardó en llegar. Con nosotros, si la madre se opone, puede tardar hasta 2 años. Y entonces pasó esto. Después de un mes, ella trajo a un tipo. Era su exnovio. Mi padre dijo que nunca pondría un pie en su casa.
Aún así, se quedó con ella y durmieron en nuestra cama durante un par de meses. El novio estaba en paro, sin coche, sin casa y también tenía antecedentes de enfermedad mental. Se quedaba en casa y solo fumaba marihuana. Luego, bajo la presión de mi padre, alquilaron un pequeño apartamento de una habitación y se fueron a vivir juntos. Volví al apartamento de mi padre. Era un completo caos. Se llevó todo lo que teníamos en común. Se llevó a su padre, por supuesto. Cuando empecé a llevar a mis hijas a mi casa, un par de veces a la semana. No tenía nada con que vestirlas ni con que ocuparlas. Ella se llevó todo. Es nueva, no había dinero. Papá estaba tan enfadado conmigo que le cedí nuestro coche nuevo. El coche lo compró él, mi padre. Me quedé con la vieja ruina. Y parecía que ese era el final de mi historia, pero no fue así. En mayo, de repente, llama la policía. Llaman de urgencias y dicen que mi hija pequeña, de 2 años y medio, está allí con múltiples lesiones por conmoción cerebral. Era viernes por la noche, la semana que tenía que salir por trabajo, y no iba a recoger a las niñas. De todos modos, me dicen que parece que mi pequeña belleza de pechos dorados ha sido golpeada. La han golpeado tanto que no tiene piel. Está vomitando y cubierta de moratones de diferentes colores, es decir, de diferentes épocas. Tiene las piernas, la barriga y la cara destrozadas. Tenía los 2 ojos hinchados. Su madre la llevó al hospital y le dijo que se había caído el miércoles. Pero un policía determinó inmediatamente que la niña había sido golpeada y me llamó para que le llevara temporalmente a las 2 niñas. Cosa que hice. Al día siguiente llevé a la niña a otro hospital para que la examinaran. Allí la hospitalizaron urgentemente, pues decían que se estaba muriendo literalmente de un edema cerebral. La pusieron una vía intravenosa y la tuvieron así 5 días hasta que pudo tomar agua y comida por sí misma. Mi abogado solicitó inmediatamente al tribunal que me transfirieran íntegramente los picoteos. A mi mujer le concedieron 2 horas semanales para las niñas, pero solo bajo la supervisión de mi suegra o de su hermano. Su novio fue puesto bajo investigación, pero alegó estar mentalmente demente, así que de momento lo dejaron en libertad hasta el juicio. No obstante, sigo pagando la manutención, ya que la burocracia tarda en cambiar. En teoría, ahora mi mujer tendrá que pagarme la manutención, pero como no trabaja, no pagará nada. Como técnicamente soy yo quien la dejó, ella es la perjudicada y tiene derecho a retener el divorcio durante 2 años, eso según la ley de nuestro estado. De todas formas, no me voy a casar y nunca más lo haré, y si tienen un hijo allí, no me lo puede achacar ya que estamos oficialmente divorciados. Sinceramente, nunca pensé que me quedaría con 2 hijas en brazos. Difícil no es la palabra. Contraté a una niñera para los días en que mi padre y yo estamos en el trabajo. Compramos todo tipo de muebles y cosas para las niñas. En el trabajo colaboraron y me ayudaron. Ahora odio terriblemente a mi exnovia, por probablemente haberme engañado todo este tiempo, pero aún más por dejar que su bastardo pegara a mi hija y no denunciarlo hasta que la niña se estaba muriendo. Espero que le metan en la cárcel o al menos en tratamiento obligatorio. Por cierto, ahora vive con ella. ¿Qué clase de madre es esa? ¡Puta! Tenía ganas de matar al menos a su novio, porque era el quien le había puesto las manos encima a una niña de 2 años. Debe haber estado en la carrera de arrastre. No tienes que contratar a un asesino a sueldo. Conseguí un arma yo mismo. Es legal en nuestro estado. Pero luego entré en razón, porque iría a la cárcel y le darían los niños a ella o a un orfanato. Solo perdería de cualquier manera. Y no odio a mi ex esposa tanto como para matarla. Es solo una mujer lujuriosa. Al diablo con la propiedad. Que se ahogue con ella. Mis padres se ofrecieron a acogerla a ella y a sus nietas, pero sin su novio. Ella se negó. ¿Cómo iba a estar sin un palo? ¿Qué estaba mirando cuando me casé con ella? Prefiero no decirlo.
Fui un tonto. Y sus padres sabían que si vivíamos juntos por un tiempo, seguramente no me casaría. Así que insistieron en casarnos. Cuando huí de la familia, no quisieron hablar conmigo. Tampoco ninguno de mis parientes. Pero cuando le pasó a mi hija, ni se lo creyeron, vinieron al hospital a ver. Pasaron a mi lado como si nada. Miraron la cara negra de la niña y se fueron en silencio. Se les veía en la cara que estaban conmocionados, por decirlo suavemente. Les llevo a mis nietas una vez a la semana. Se las llevan en silencio y 2 o 3 horas después me las devuelven en silencio. No tengo ningún contacto con mi mujer. Y ahora mi suegro y mi suegra nos odian a su hija y a mí. Me odian porque si no me hubiera ido, nada de esto habría pasado. Es gracioso, ¿verdad? Y no pude soportarlo más. Ahora mi padre y yo trabajamos por 4, como 2 niñeras de verdad. Además los 2 trabajamos. Pero todo es mejor que cuando mi mujer estaba por aquí y se quejaba de lo cansada que estaba y de que la pobre no podía hacer nada. Sí. Probablemente pasó todo el día con ese bastardo. Mejor no pensar en ello. Me hace temblar. No hay manera de terminar completamente sus derechos parentales todavía. No hay causa probable para eso. Ya ha sido parcialmente privada de sus derechos. En la corte. Desafortunadamente, todavía tengo cerca de 1 año para pagar sus elementos. A ella personalmente. Pero es una cosa pequeña. Y entonces eso es todo. Vamos a divorciarnos. Ella por su cuenta, yo por mi cuenta. Y me quedaré con mis hijas. Sí. Me limpió los pies. No me di cuenta de inmediato, pero ahora creo que ella no es feliz. Perdió a sus hijas y su sustento. Me refiero a mí. Ella venderá los bienes robados. Tendrá que trabajar. Ella también tendrá que trabajar. Eso será un fastidio. Pero ella ya no me importa, para ser honesto. Y su vida personal no me importó en cuanto decidí separarme de ella. Solo que fue duro perder a mis chicas. Y ahora también tengo eso. ¿Qué más necesitas? Tal vez conozca a otra mujer en mi vida. Pero por el momento ni siquiera me atrae la intimidad. Y por cierto, tengo 27 años. Mi relación con mi padre y mi familia está mejorando. Ahora ven cómo era y en cierto modo empiezan a entenderme. Con mi padre tenemos ahora un entendimiento total. De repente me ascendieron en el trabajo. Me han subido el sueldo a la mitad. La vida me va mejor. La moraleja de mi historia es la siguiente. En primer lugar, no puedes casarte, y en general tomar ninguna decisión en la vida, si estás bajo presión. Si empiezan a presionarte, significa que no está limpio. Tienes que enviarlos lejos de inmediato. En segundo lugar, si desde el principio de la vida en común sientes que algo va mal, tienes que romper enseguida y no te importa lo que digan tus parientes y amigos. Ellos lo dirán después de todas formas, solo que tú estarás hasta el culo. Y tercero, si parece que te están utilizando, no seas vago y no juegues a ver cuánto confías en mí, sino mueve el culo y comprueba lo que realmente está pasando ahí. Ese soy yo ahora mismo. Y luego está esto. Tienes que tener suerte. Yo no he tenido suerte. Y gracias por escuchar. Necesitaba sacarlo. Queridos oyentes, amigos, os doy las gracias por escuchar esta historia, por ver este vídeo, por suscribiros al canal, por darnos likes y dislikes, y por comentar cada una de nuestras historias en los comentarios debajo de cada vídeo. Les estoy muy agradecido. Y os deseo lo mejor en salud y bienestar familiar. Hasta pronto.